Muy buenas tardes a todos mis hermanos. Vamos a continuar estudiando. Estamos estudiando el libro de Génesis. Ya avanzamos. El miércoles pasado vimos el capítulo 27, donde es la bendición para Jacob. ¿Sí? Vimos cómo la bendición era para el hijo primogénito, pero cómo se lo lleva a Jacob la bendición. Después de que hicieron planes la mamá de Jacob con Jacob, hubieron los resultados de cuál viene el enojo, la ira de parte de Saúl, porque le quitaron la primogenitura, ¿sí? La bendición de la primogenitura. Entonces, recordamos que también él había vendido la primogenitura y no lo había estimado la bendición de Dios como nada, ¿sí? Pero ahora cuando Dios dio la bendición a Jacob, él se pone triste, ¿sí? Se pone furioso, viene el enojo, viene la ira. Llega a tal grado que él dice, voy a matar a Jacob. Nuevamente, la mamá de Jacob lo escucha y le dice a su esposo, ¿sí? Mira, Esaú quiere matar a Jacob, entonces tenemos que hacer algo. Estoy sufriendo por esto. Es mejor que él esté lejos y que siga viviendo a que muera. Entonces, lo van a mandar lejos. Vamos a ir al libro de Génesis, en el capítulo 28, en el texto 2 y el texto 3. Génesis, que vamos a ver hoy, es el capítulo 28, el texto 2 y el texto 3. Dice, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Entonces, vamos a ver hoy esta parte de la huida de Jacob, cómo Jacob va a empezar a caminar a un lugar desconocido, ¿sí? ¿Por qué? Porque él va a hacer un largo viaje, aproximadamente de unos 640 kilómetros. ¿Sí? ¿Y cómo va a ir? Caminando. Se va a ir caminando aproximadamente 640 kilómetros. ¿Sí? ¿Cuántos kilómetros tenemos de aquí a Tuxtla? 40. Wow. Ahora, se imagina 42 kilómetros de aquí a Tuxtla, que en el carro, ¿cuánto lleva? 1 hora. ¿Sí? Y corriendo. Ahora, él más o menos va a ir a esa distancia que le están marcando, ¿verdad? Entonces, él va a salir y va a hacer un viaje con temor porque no sabe lo que le espera en el camino, ¿sí? Porque allá también los viajes a camino eran peligrosos. Entonces, él va a tener duda en cuanto al éxito que le espera. ¿Por qué? Porque él ya sabe la bendición que Dios le va a dar, la bendición de su padre, lo que le está dando, pero todavía a él falta que él experimente su fe, su confianza, su seguridad en Dios. Y cómo es que Dios va a guiarle en todo el camino que él va a llevar. ¿Sí? Entonces, él tiene duda del éxito, porque antes, cuando él y su madre hicieron planes para que tuviera la bendición, recordamos que para llegar a la bendición, el hijo primogénito se iba a llevar totalmente de la herencia del padre, le correspondía el doble, la doble porción. Entonces, él decía, yo voy a tener riqueza, ¿sí? Porque ya tengo
tengo la bendición de mi padre. Y no solo eso, voy a tener el poder dentro de la familia, porque decíamos que el primogénito, cuando no está el padre de familia, él es el que tomaba el lugar de las decisiones, el lugar del papel de estar enfrente. Entonces, él podía tomar el liderazgo dentro de la familia, ¿sí? Pero ahora, cuando se pone a platicar su padre, su madre, y se ponen a platicar con él, entonces ahora, ve, ¿sí? Ve a la casa de tu mamá, donde vivió, donde está tu hermano. Entonces, haz este viaje largo, ¿sí? Es un camino totalmente desconocido para él, pero ahora él se va sin nada. Fíjese bien. ¿Con qué partió? ¿Con herencia? No. Con nada. ¿Sí? Únicamente lo que llevaría era su ropa y algo para comer en el camino, en lo que él va a llegar hasta allá. Entonces, cuando él vaya, él no tenía ni la menor idea de que hay personas, si se dedican al engaño, hay otras que engañan más que el otro. Si él engañó a su papá, haciéndose pasar por el hijo primogénito, vimos las partes de engaño cuando le dijo a su padre, ¿eres tú Esaú? Soy yo Esaú. ¿Sí? ¿Eres tú mi primogénito? Soy yo el primogénito. Entonces, si él fue el que engañó, ahora él va a recibir totalmente el engaño. ¿Sí? Cuando él llegue a la casa de Labán, su futuro suegro, nos vamos a dar cuenta que su suegro es todavía más experto que Jacob. ¿Sí? Fíjate bien. Le van a engañar al engañador. Va a salir totalmente engañado. Entonces, Labán le va a causar muchos años de lucha, ¿sí? Muchos años de lucha, a lo cual le va a llevar a la frustración. ¿Qué es frustración? ¿Qué es frustración? ¿Qué será frustración, Víctor? ¿Ha escuchado alguna vez la palabra frustración? No sé si sea la palabra correcta, pero creo que es cuando una persona está enfadada con sí mismo, pero yo desconozco, eso es mucho de psicología, la verdad, yo desconozco un poco de eso. Creo que es cuando alguien no logra sus objetivos de una meta que sí. Excelente, ¿va? Entonces, la respuesta emocional que va a llevar es como experimentar cuando tenemos un deseo de algo, ¿sí? Porque él quiere llegar al éxito donde él se encuentre, pero cuando él va a llegar sin nada, va a tener que trabajar. ¿Y cómo es que él tiene un deseo de superación? Él tiene una necesidad del alimento, del calzado, del vestido, de un techo, y Labán le va a ofrecer todo lo que él necesita, y también le va a ofrecer el matrimonio de su hija. ¿Sí? Pero él se va a frustrar cuando le engañan, cuando esto sufre un engaño, entonces en su vida de él viene totalmente una ansiedad en su vida. ¿Por qué? Porque le lleva a actuar con impaciencia, porque él estuvo trabajando 7 años y no le dieron lo que él deseaba, y ahora otros 7 años más va a trabajar por la esposa que necesita. Entonces, la frustración le va a llevar a conductas totalmente repetitivas y nerviosas a la persona. Se va a frustrar totalmente. Entonces, cuando no logra satisfacer lo que él necesita, los sentimientos que llegarán son de ira. Fíjate, empieza una persona con la ira cuando está sufriendo de frustración, y no solo la ira,
viene un malestar en el ser de la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona se va a sentir totalmente un vacío, no saciado, no se siente totalmente lleno, se siente incompleto, porque él estuvo trabajando allá, y lo vamos a ver en su momento, él va a estar trabajando por tantos años y sin recibir sueldo. ¿Sí? Imagínate 7 años que tú trabajaras y que no recibas nada de dinero. Como cuando de repente alguna empresa o algún lugar te dicen, quiero que trabajes conmigo, pero te ofrezco 6 meses que no te voy a pagar ahorita, hasta los 6 meses recibirás tu cheque. ¡Wow! Mientras la persona que dice, ¿y dónde voy a agarrar para comer? Voy a tener que buscar conocidos, o me presta dinero, o pido fiado, y pasa el mes, o ya me va a pagar. Es que recuerde que le dije que dentro de 6 meses viene mi cheque. Pero estamos hablando que son 7 años del cual él no lleva dinero y tiene que trabajar por la esposa para poder casarse, y él no recibe sueldo. Entonces llega un momento en que le da la frustración. Entonces, si una persona sufre de frustración, es una emoción totalmente desagradable, ¿sí? Que no le gustaría tener una persona llegar a un momento de esta parte, porque esto aparece, la frustración va a aparecer en el ser humano cuando no podemos conseguir algo que es totalmente importante para nosotros, ¿sí? ¿Cuántas veces te sientes que quieres algo, trabajas por ello y sigues trabajando y nada más no lo puedes conseguir? Entonces empieza a frustrarse la persona, ¿sí? Entonces, a pesar de los esfuerzos físicos que el ser humano le ponga y le eche muchas ganas a lo que está haciendo y al final no lo consigue, se enoja. Viene el enojo, la ira. Entonces, ¿cuáles son las reacciones totalmente de la frustración? Puede ser un ataque o una agresión hacia la otra persona cuando has sentido de esta forma. Ese podría ser una reacción porque ha llegado totalmente la ira de una persona y el enojo que entra en el ser humano. Y eso es lo que va a pasarle totalmente a Jacob. Porque cuando llega el momento de que empiezan a hacer planes para que le paguen por mucho tiempo, Labán le empieza a hacer trampa y se enoja. Dice, mira, yo te voy a dar tales corderos, y se agarraba lo mejor Labán. Y Dios le bendecía a Jacob y tenía lo más bueno. Entonces, cada vez que le hacían trampas, se empezó a enojar. ¿Sí? Oye, me está robando, me está haciendo trampas. Entonces, una reacción es el enojo. Puede aparecer el enojo por una situación de agresividad de la otra persona, pero también puede haber otra causa que puede tener la respuesta. Y la respuesta es el huir ante aquella persona que te está haciendo daño, hacia aquella persona que no te deja vivir bien. Y eso es lo que va a pasar en el estado de Jacob, que vamos a verlo más adelante en capítulos que siguen. ¿Por qué? Porque cuando Jacob ya se cansó de estar sufriendo, de estar en esa vida, entonces él agarra, no le dice nada a Labán, toma a su mujer y toma a sus hijos y decide irse. ¿Sí? Esa es la respuesta de la frustración. Entonces, vemos que la frustración viene en los deseos, vienen las necesidades, ¿sí? Viene la ansiedad, y de la ansiedad la impaciencia, ¿sí? Totalmente la impaciencia hacia la persona y los impulsos que le provoca, totalmente llega la ira
y el malestar que va a tener la persona que tiene este síntoma y la decepción. Entonces Jacob, ¿cómo se va a sentir totalmente al tener la frustración? Va a quedar decepcionado de vivir tantos años allá con su suegro, ¿sí? Porque el engañador va a salir totalmente engañado. Entonces, lo que va a hacer Jacob es caminar hacia el lugar que le indicaron, ¿sí? Su padre le va a indicar que vaya y vaya a ver a su familiar. Dice el libro de Génesis, capítulo 28, texto 10. Entonces dice, salió pues Jacob a Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Fíjate. Entonces tenemos como Jacob salió, y al salir, cuando va en el camino, cansado del viaje, como a 3 días aproximadamente de estar viajando, estaba cansado, estaba agotado. Entonces él se acuesta, pero ¿qué es lo que toma para poder recostarse? Una piedra. ¿Qué tan cómodo es una piedra? Entonces, fíjate cómo cuando él se acuesta va a dormir tan tranquilo. Y quiere decir que muchas personas cuando se acuestan a dormir tienen dificultades para dormir. Fíjate. Muchas personas cuando están durmiendo, yo no sé a cuántas personas les puede pasar, están durmiendo y a medianoche se despiertan. O en la madrugada se despiertan porque nada más no pueden conciliar el sueño, ¿sí? Y como este Jacob pudo agarrar una piedra y poder dormir y hasta soñar, y estuvo totalmente un sueño placentero, un sueño agradable, ¿sí? Si él agarra una piedra, entonces nosotros, ¿por qué necesitamos una almohada? ¿Sí? Porque la almohada se convierte en un objeto imprescindible para el ser humano, ¿sí? La almohada es tu compañía para todo el tiempo hasta que se eche a perder tu almohada. Y hay almohadas favoritas para las personas, ¿sí? Algunos dicen, yo quiero de plumitas, suavecitas. Otras dicen, no, a mí me gusta una almohada dura como la de Jacob. Hay otras que dicen, no, a mí no me gusta la almohada dura. Entonces, la almohada es para tener un buen descanso. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo entonces de las almohadas? Las almohadas, para que tú puedas descansar, se va a convertir en un aliado totalmente de nuestros sueños, de nuestros descansos. Quiere decir que nosotros vamos a elegir la mejor almohada para poder descansar, y mientras que Jacob va a buscar la mejor piedra, ¿sí? Hay quienes buscan unas almohadas muy altas, hay quienes las quieren bajitas y otras súper bajitas, ¿sí? Entonces, lo mismo hizo Jacob. Quizás no buscó una tan grande porque le va a molestar, va a dolerle el cuello. Entonces, nuestras almohadas llegan a convertirse en nuestros aliados del sueño. Fíjate cómo la importancia cuando nosotros tenemos que Dios
puede dar la tranquilidad al ser humano y la paz que nosotros necesitamos, porque Dios está guiando a Jacob. ¿Sí? Por eso él va a agarrar una piedra y Dios va a guiar que Jesucristo viene siendo la roca que habla el Nuevo Testamento. Entonces, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo mismo. O sea, que el ser humano necesita la roca que es Cristo Jesús para poder descansar. Necesitamos de Dios para poder tener sueños buenos, para no poder descansar. Es que no tenemos totalmente una concentración de nuestro Dios. Por eso la persona muchas veces no concilia el sueño, porque necesita levantarse y llorar. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos despertamos y en vez de estar orando hacemos otra cosa para buscar cómo poder dormir? Como Jacob, fíjate que aún una piedra que es dura, él concilió el sueño tranquilamente porque Dios está guiando su camino. Y cuando Dios guía el camino, no importa lo que pase, Dios hace que tú descanses bien. Fíjate cómo dice el libro de Salmos, capítulo 3:5. Libro de Salmos, capítulo 3, texto 5. Libro de Salmos, capítulo 3, 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Dios te cuida porque Dios vigila el sueño de todas las personas cuando estamos durmiendo, hermano. Entonces, cuando nos acostamos, por eso la importancia de poder orar antes de acostarnos, porque Dios está vigilando tu sueño y el sueño de Jacob también estaba siendo vigilado por Dios, con tal grado que él va a ver una escalera desde el piso hacia el cielo y cómo ángeles descienden desde esa escalera, cómo Dios se encuentra hasta arriba en el trono. Entonces, para poder descansar tranquilo, siempre necesitamos de Dios. Yo me acuesto y puedes dormir tranquilo, puedes tener paz en toda la noche. Hay personas que no tienen paz porque los problemas no le dejan tranquilo, porque necesitan descargar sus problemas a Cristo Jesús. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cargados de problemas y yo os haré descansar. O sea que Cristo quiere dar paz, quiere dar tranquilidad al ser humano, que pueda acostarse, que pueda dormir. Entonces, Dios estaba guiando a Jacob desde el momento que salió, recibió la bendición de su padre y ahora va a recibir el llamado de Dios. Como Dios actúa con todas las personas. Ahí más adelante, en el Salmos capítulo 4, en el texto 8, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir, dormir, estar seguro, confiado, contento, alegre. Pero si él no lleva nada, él está vacío. Es que la felicidad no lo da los bienes materiales. La felicidad no lo da el dinero. La felicidad proviene de Dios. Teniendo a Dios dentro de nosotros, nos vamos a sentir llenos. Por eso David hasta habla y dice: mi copa está rebosando de bendición. Cuando Dios llega a la vida, entonces hasta prospera la persona. Hay bendiciones, tanto espirituales como materiales. Y lo va a experimentar Jacob en toda su vida. Entonces, él se acuesta y como Dios le está guiando, él puede dormir bien tranquilo. Fíjate. Con una almohada, no importa que sea dura, porque esta piedra es especial, esta roca es
es de Dios. Entonces él se va a dar cuenta que donde está durmiendo es totalmente el lugar donde Dios le cuida, donde Dios le bendice. Entonces te das cuenta que Dios estaba guiando totalmente a Jacob, ¿sí?, en este camino. Dios estaba guiando en la experiencia de la salida. Y así Dios nos cuida y nos protege cada que salimos de nuestra casa. ¿Cómo cuántas personas salen y a veces ya no regresan a su casa? A veces los encuentras en hospitales. Hoy apenas en la mañana escuché el fuerte golpe, como un taxista le pegó una moto. Vino la ambulancia, ya se lo llevaron. ¿Cómo salió esta persona y a dónde logró quedar en la tarde? Y a ver cómo queda del golpe porque voló de la moto, ¿sí? Entonces te das cuenta por qué la importancia de ser guiado por Dios todo el tiempo, de poder entregar nuestra vida en las manos de Dios y que Dios sea el que guíe nuestro andar, nuestro caminar, que Él sea el que nos pueda proteger desde que salimos a casa hasta que volvemos a regresar, y eso lo hacemos todos los días. Entonces Dios le va a guiar en esta experiencia, incluyendo pasar todas las noches en cada lugar donde él se encontraba. Dios le iba a cuidar. Entonces Jacob estaba lleno de preguntas cuando él salió, y aún cuando él despierta de esto, él tenía dudas, él tenía temores mientras trataba de dormir sobre el suelo. Él estaba propuesto a escapar de Esaú y encontrar totalmente una esposa para casarse, ¿sí? Pero Dios estaba llamando, fíjate, Dios estaba llamando a Jacob, ¿sí? Los llamados son diferentes para todas las personas, ¿sí? A cada uno de nosotros tuvimos un llamado de Dios. En este caso, Dios utilizó la piedra para poder llamarle acerca de esta piedra para que él pudiera descansar y tener este sueño que vio la gloria de Dios, la presencia de Dios, ¿sí? Y él va a reconocer que Dios le está hablando, como Moisés lo llaman a través de una zarza. Algunas personas nos llaman a través de enfermedades, otras los llama a través de problemas. Cada uno tiene diferente tipo de llamado. Fíjate cómo el de Abraham, allá en Génesis capítulo 12, texto 1, el llamado de Abraham que hemos visto, Génesis capítulo 12, 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios lo llama de donde él se encontraba, en Ur de los Caldeos, lo saca totalmente del mundo y le dice: te voy a llevar a lugares buenos, hermosos, y al final te daré una vida eterna. Entonces, no solo llamó a Abraham, también llamó a Isaac. Génesis capítulo 26, texto 2. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. El texto 3, habita como forastero en esa tierra y estaré contigo. Fíjate, ¿por qué Dios llama a la persona? La respuesta está en el 3. Estaré contigo y te bendeciré, ¿sí? Porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, le dijeron a Isaac. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que Dios nos llame? Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Isaac, Dios llamó a Jacob y Dios nos llama a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios se reveló a Jacob y le ofreció un nuevo futuro hacia él.
le ofreció una nueva esperanza, ¿sí? Una nueva vida. Él sale sin nada y ahora Dios le dice, te ofrezco otra vida diferente. Fíjate, como cuando lleguemos hasta allá, Él va a salir bien bendecido, saliendo sin nada y después saliendo con mucho. ¿Sí? ¿Y de dónde logró tanta riqueza? ¿De dónde logró el éxito? Del llamamiento de Dios, de la obediencia de Dios, del pacto que Él hace con Dios, así como cada uno de nosotros hacemos un pacto con Dios. Dice allá en el primer libro de Timoteo, capítulo 2, texto 4. Primer libro de Timoteo, capítulo 2, texto 4. Primera de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Fíjate, ese es el llamamiento de Dios, que toda la humanidad se salvara. Ese es el deseo y el plan de Dios. Pero cada persona elige si quiere ser salvo. Entonces Dios tiene un plan increíble para el mundo. Dios tiene un plan increíble para cada uno de nosotros, porque Dios quiere usarnos. Fíjate bien, si Dios nos llama es para que Él quiere usarnos. Él quiere darnos la vida eterna. Él quiere darnos una vida de felicidad, porque nos ha sacado de un mundo de sufrimiento, de pecado, un mundo de infelicidad. Y ahora Él quiere dar una vida de paz, una vida de tranquilidad, una vida de alegría, y que nosotros podamos gozarnos con Dios a pesar de todos los problemas. En el libro de San Juan, capítulo 16, Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo vencí el mundo. En el libro de Filipenses 4:4, gozaos en el Señor siempre, a pesar de los problemas, que puedas gozarte con Cristo Jesús, que puedas gozarte con tu Dios, que puedas vivir contento con lo que Él te da. Porque Pablo, también al igual que Jacob, pasó dificultades y Pablo dice, teniendo sustento y abrigo, vivamos contentos. O sea que Dios nos va a dar lo necesario para poder vivir alegres. Entonces, lo que Dios quiere hacer es preparar a las personas para que puedan llegar a la eternidad. Estamos en esta tierra en un transcurso de preparación. Así Jacob, en todo ese camino del desierto, el desierto simboliza problemas. En ese desierto que él pasa, va a prepararse. Y todas las personas tienen que pasar por un desierto. Fíjate, Moisés tuvo que pasar en el desierto. Abraham tuvo que pasar en el desierto. Jesús, cuando viene a la tierra, se va, Mateo capítulo 4, se va al desierto. Y estuvo ahí 40 días preparándose en comunión con Dios. Entonces, tenemos que pasar por problemas, y los problemas, el plan de Dios para prepararnos para la eternidad es que aprendamos a tener comunión con Él, para que tú puedas descansar, para que tú puedas vivir, para que tú puedas ser bendecido en esta tierra. Debe haber una gran comunión con Él a través de la oración. Entonces te preguntas tú, ¿qué es lo que hizo Jesús los 40 días que Él estuvo en el desierto? Juan el Bautista estuvo en el desierto. Si el desierto simboliza problemas, el pueblo de Israel sale de Egipto y lo van a llevar por todo el desierto. Entonces, el desierto es para aprender a depender de Dios, porque Dios empieza a dar el maná en un lugar donde no había comida. Entonces, te encuentras que Dios quiere darte lo necesario en medio de todos los problemas que vienen en la tierra. Por eso dijo Jesús,
en el mundo tendréis problemas, aflicciones, pero confiad en mí, dice Jesús. Jesús va a sustentar todos nuestros problemas. Dice Romanos, dice Génesis capítulo 28:15. Vamos a Génesis 28:15. Génesis 28:15. Fíjate el llamamiento de Jacob y la promesa que le dan. Génesis 28:15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Y fíjate esta parte, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El llamado de Jacob, Dios quiere estar en la vida de Jacob. Si Dios había una comunión con Adán y con Eva, porque el Espíritu de Dios se paseaba, la comunicación era buena, la comunicación se perdió a causa del pecado. Entonces Dios nos llama y quiere volver a hacer lo mismo, a tener comunión con nosotros, y Jesús repite esta parte con nosotros. Dice allá en Mateo 28:20. Ya casi vamos terminando. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate, Jesús quiere vivir en nuestra vida, así como le dijeron a Jacob, he aquí, yo estoy contigo, te voy a cuidar, te voy a proteger y te voy a bendecir. Jesús toca la puerta de cada corazón. Dice el Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón y estoy llamando. Si tú abres la puerta de tu corazón, entraré cada día, viviré contigo, estaré contigo. Quiero bendecirte. Así como a Jacob le dijeron. Entonces, la respuesta de Jacob al oír el llamado, la respuesta de él es el temor a Dios. Él agarra y va a decir, la presencia de Dios está en este lugar. Dice Génesis capítulo 28:19. Génesis 28:19. Libro de Génesis capítulo 28, texto 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuvo temor y dijo, Dios está en este lugar. La palabra Betel está en el idioma hebreo. ¿Y qué significa Betel? Beit es casa y termina en él. Cuando tenemos él, significa Dios. Entonces, ¿cómo le llamó? Casa de Dios. Fíjate el temor de Jacob por ese lugar. Él dijo, casa de Dios es este lugar. Entonces, tenemos el libro de Proverbios, capítulo 1, texto 7. Libro de Proverbios, capítulo 1, texto 7. Proverbios, capítulo 1, texto 7. El principio de la sabiduría es el temor hacia Dios. Este fue su principio de Jacob, el principio donde él empieza a temer a Dios y a hacer un pacto con Dios. Si tú me cuidas, si tú me proteges, si tú me das lo necesario, siempre te voy a alabar, siempre voy a estar acordándome de ti. Entonces, él hace un pacto con Dios. ¿Sí? Por eso él tuvo temor. ¿Sí?
Y lo mismo hicimos nosotros, un pacto con Dios. Conclusión, Dios llama a todas las personas porque Dios tiene un plan increíble para la humanidad. Él quiere usarnos, quiere darnos vida eterna, quiere darnos paz y tranquilidad a nuestra vida. Él desea prepararnos para toda una eternidad, para poder vivir con Él para siempre. En el libro de San Juan, en el capítulo 14, dice, Jesús dijo, me voy a ir y voy a ir a preparar lugar, ¿para quién? Para todos nosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Eso es lo que necesitamos, estar siempre seguros en la promesa que Dios nos ha hecho, porque Jesús hay algo que no puede hacer. ¿Sabe qué es? No sabe mentir y no puede mentir. Y Él nos lo prometió y Él nos los dará. Amén. Amén. Vamos a dejarle